Entonces vamos a hablar sobre atención humanizada en salud. Y como les decía, pues este es un tema muy amplio. Este término de atención humanizada en salud, pues tiene como dos partes grandes. Se divide en algo que es un término que viene siendo utilizado hace mucho tiempo en nuestro país, en Colombia, pero que desafortunadamente no se conocía bien el alcance, y es la atención centrada en el paciente. Siempre hemos estado mucho más familiarizados con el término humanización, y por eso pues ahora, uniendo estos dos términos, se habla de una atención humanizada. Eh, y vamos entonces a explicar un poquito en qué consiste. Empezando por el término de atención centrada en el paciente. Y esta atención centrada en el paciente, voy a tomar la definición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que en el año 2000 saca un libro que busca abordar la calidad de la atención de los servicios de salud para Estados Unidos, y se llama Cerrando la Brecha. Y en Cerrando la Brecha establece que se entiende la calidad en salud a partir del logro de 6 características o atributos. Y como sé que también en este espacio hay muchas personas que son auditores o que son expertos en calidad, eh, eh, ellos recordarán, o ustedes recordarán, que la calidad se expresa a través de características. Y en nuestro sistema de salud colombiano, la calidad en salud se entiende a partir de 5 características, que son acceso, oportunidad, seguridad, pertinencia y oportunidad. Creo que las dije todas, y continuidad, perdón, me faltó una. A través de esas 5 características. En el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, entonces define otras características para el nuevo siglo, y dice que una atención en salud de calidad incluye eficiencia, efectividad, seguridad, oportunidad, atención centrada en el paciente, ¿sí? Y aquí es donde empieza a ser un poco diferente, porque los primeros atributos nos hablan de la calidad técnica, esas de hacer las cosas muy bien a través de la guía, de aplicar el protocolo, del rendimiento de los recursos y demás, pero esta última dimensión o característica o atributo de la calidad nos habla es de la calidad, ya no técnica, sino de la calidad humana. Y entonces la atención centrada en el paciente se vuelve una característica muy importante de lo que se espera de un servicio de salud de calidad. Y la definición que le dan es realmente muy bonita, en el sentido que incluye 8 elementos, que los vamos a ver ahora rápidamente, que buscan que se den las condiciones de respeto, de calidez, de trato amable y de tener en cuenta los valores, creencias y diferencias de los pacientes durante y para su atención. Entonces, con esta definición, que puede ser un poquito amplia y un poco vaga, se va a aterrizar a partir de 8 elementos que incluyen la atención centrada en el paciente. Y estos son: el primero, el respeto por los valores, las preferencias y las necesidades expresadas por esos pacientes. Entonces aquí es donde, enlazado con ese concepto de humanización que veníamos manejando en los servicios de salud, donde se entiende que la humanización, desde la definición de diccionario, es el acto de humanizar, y aplicado a los servicios de salud quiere decir reconocer al paciente como persona, como ser humano. Entonces aquí, en este primer elemento de la atención centrada en el paciente, vemos expresado también ese concepto. Respetar esas diferencias de cada persona, sus preferencias, sus valores, las necesidades y todo aquello que como ser humano le permita expresarse y desarrollarse. El segundo elemento es la coordinación e integración de la atención. Y aquí vamos viendo que la atención centrada al paciente es una atención que piensa en el bienestar de la otra persona. Y si estamos pensando en el bienestar de esa otra persona, en este caso del paciente,
que la atención que brindemos tenga una continuidad para obtener los mejores resultados clínicos va a ser importante y que esa atención sea lo más integral posible para que no se pierda tiempo en función de unos mejores resultados. El tercer elemento es la información y capacitación. Y este va a ser muy importante para lograr empoderar al paciente. Empoderar al paciente quiere decir que el paciente conozca de la enfermedad que tiene, si es que tiene alguna enfermedad, o que conozca el procedimiento, el manejo que le van a realizar, de tal forma que él también ayude y sea copartícipe de esa atención, de una manera responsable. El cuarto elemento es el confort físico. Y durante mucho tiempo, cuando se trabajaba en humanización, siempre se hacía esa asociación en que humanización tiene que ver con mejorar la infraestructura o las condiciones de las instalaciones y demás, y digamos que tiene algo de razón, pero no es todo, no es la parte central. Lo que pasa es que el confort físico habla de que la otra persona me importa y por eso busco mejores alternativas para hacer su estancia mucho más amigable. Entonces ahí es donde se relaciona con el confort físico y por eso están adecuados salas de espera que bajen los niveles de estrés del paciente o sean adecuados espacios, por ejemplo, para preparación de sala de parto que sean diferentes, que sean más amigables y demás. El quinto elemento es el apoyo emocional y el alivio de temores y ansiedad. Y aquí se articula con estrategias que se vienen adelantando desde hace mucho tiempo en muchas instituciones sobre apoyo emocional, apoyo espiritual y apoyo social. Y tiene un énfasis en aliviar los temores y la ansiedad de esos pacientes a través de esos apoyos que vienen siendo sistemáticos y que van realmente a impactar y a complementar esa atención en lo físico y biológico a los pacientes. Por otra parte, el sexto elemento es la participación de la familia y de amigos como grupo de apoyo y por eso conocemos, y creo que muchos de ustedes las han visto o las han referenciado, esas estrategias que tienen que ver con permitir que familiares estén las 24 horas en hospitalización acompañando al paciente o que le permita entrar al esposo o a un acompañante durante el parto, o que los horarios para visitar en una UCI sean mucho más flexibles y demás. En otros países, acá en Colombia no, porque la norma no nos lo permite, inclusive esa participación de familia y amigos se ha hecho extensiva a las mascotas. Entonces tenemos que en países como España, se permiten, por supuesto, bajo unas condiciones, pero entendiendo que hace parte de esa red de apoyo la mascota y que en muchos casos inclusive suple emocionalmente esa participación de familia y amigos, entonces se permite la entrada o el ingreso de mascotas durante la hospitalización. Un séptimo elemento es la continuidad de la atención en las transiciones asistenciales y esto básicamente, porque no solamente en nuestro país, sino en todos los países, se da que el paciente tiene una atención muy fragmentada y tiene que pasar por diferentes IPS para tener una atención integral. Entonces, que esa atención que se da al sumar los procedimientos e intervenciones que se dan en varias IPS, pues sea lo menos traumática para ese paciente en términos de la tramitología, por ejemplo. Porque todo esto lleva a buscar que ese centro que es el paciente se articulen los esfuerzos para hacer y brindar un servicio mucho más amigable. Y el octavo elemento es el acceso a la atención. Y en el acceso a la atención tenemos que generalmente se presentan muchas barreras de diferente tipo
para que se dé adecuadamente la atención. Algunas de esas barreras tienen que ver con elementos geográficos en nuestro país, por temas de movilidad, transporte, traslados y demás. A veces es acceso a la atención, pero también hay barreras frente a acceso por factores económicos y demás. Y aquí lo que se busca con este octavo elemento de la atención centrada en el paciente es facilitar las condiciones para que el paciente pueda acceder a la atención en el momento en que lo requiere. Entonces, con esta visión de que estos son los 8 grandes elementos de una atención centrada en el paciente, es que podemos entender mucho mejor el alcance de esto que estamos hablando de una atención humanizada centrada en el paciente. Y el término humanización, que como ya les decía, humanización como tal quiere decir hacer algo más humano, pues lo que busca es realmente que esa atención que se brinda en los servicios de salud sea una atención cálida, respetuosa, amigable, basada en el respeto y que tiene en cuenta a la persona, o sea, al paciente como persona, como ser humano, con una visión holística e integral, no solamente desde el punto de vista biológico y físico, sino que tiene en cuenta un factor emocional, un factor mental, inclusive un factor espiritual. Y alcanzar esto, pues es un reto muy grande para todas las instituciones de salud, porque nos hemos centrado en la mayoría de los casos en mejorar la calidad técnica, que ya de por sí es un gran reto. Entonces, al mejorar la calidad técnica es que se establecen guías y protocolos basados en evidencia científica, por supuesto, para trazar la mejor ruta, para atender a los pacientes. Es donde garantizamos a través del cumplimiento de unos requisitos mínimos como los de habilitación, que se cuenta con el recurso humano idóneo, con unos equipos, con una dotación, con una infraestructura. Pero, como ya vimos, es también muy importante sumarle a esa calidad técnica la calidad humana. Y para alcanzar esto, pues hay varias aproximaciones, como ya les decía. Sin embargo, una que siempre va a ser muy importante es arrancar por lo primero. Y lo primero es arrancar o iniciar por cada uno de nosotros. Uno no puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Hay un refrán que lo dice. Y efectivamente, en este caso, no podemos brindar una atención cálida, amigable, respetuosa, si dentro de cada uno de nosotros no están esos elementos para poderlos brindar. Entonces, la primera estrategia de atención humanizada es trabajar con nosotros mismos. Y en esta época de pandemia, siempre ha sido difícil, pero en esta época de pandemia sí que es aún más complejo, porque la pandemia ha provocado sentimientos bastante fuertes, emociones bastante fuertes, no solo en el personal de salud, sino en general en toda la población. Y creo que aquí cada uno se puede identificar con uno o más de estos sentimientos. Miedo, frustración, enojo, ambivalencia, la incertidumbre de acá, allí, cómo es, la desorganización, y la desorganización afecta a muchas personas, y me incluyo ahí, cuando uno siente esa sensación de perder el control. Y para a muchas personas, pues esta falta de control frente a las situaciones, pues genera también ansiedad y genera otra serie de sentimientos. O algunos de los otros sentimientos referidos es el de aburrimiento, tristeza, soledad, ansiedad, como ya lo había dicho, la sensación de encierro y demás. Y de manera particular, en los profesionales de la salud, pues han evidenciado las alteraciones psicológicas, que sumadas a que ya llevamos más de un año en unas condiciones que son complejas, pues se han ido incrementando y agravando, como son la ansiedad, la depresión y un signo que también es indicativo de otras alteraciones, como de otras alteraciones psicológicas, como es la privación o la afectación del sueño. Y como lo primero es trabajar con cada uno de nosotros, voy a pasar rápidamente por algunas de las estrategias que más se utilizan y que podemos encontrar en muchas de las IPS
que tienen ya formulados estrategias para enseñar a manejar el estrés a los profesionales de la salud. Si su institución no las tiene, y si a usted le interesa conocerlas para poder manejar el estrés, están disponibles en diferentes medios. En YouTube hay videos que hablan de muchas de estas estrategias para manejar el estrés, porque no es un tema eh, privativo o exclusivo del sector salud, sino que se está dando en este momento, como ya lo veíamos, por ese acúmulo de sentimientos y que genera la pandemia, pues se da a nivel de todos los sectores de la sociedad. Y algunas de estas que muchos de ustedes utilizarán o que habrán escuchado tienen que ver con realizar actividades físicas. Entonces hay personas que su manera, su mecanismo de manejar el estrés tiene que ver con aumentar esa actividad física a través del ejercicio o a través de algún deporte o a través de bailar, por ejemplo. También existen técnicas de descarga emocional que los psicólogos que estén acá podrán recordar que los enseñan en la universidad para poder tener otros mecanismos adicionales que de manera práctica en el día a día puedan utilizar. Y técnicas de descarga emocional hay muchas tienen que ver con puntos, por ejemplo, de acupresión, otras tienen que ver con técnicas tan sencillas como escribir o con contarle a otras personas, ¿verdad? Estas estrategias que estoy leyendo, pues digamos que son como las primeras y las más básicas, porque por supuesto, cuando los temas ya han escalado cierto volumen, siempre es importante recordar que se debe recurrir a un profesional especializado que le ayude a canalizar y a manejar ese estrés de tal forma que no llegue a convertirse en un trastorno y en un problema o una enfermedad como tal. Otras de las técnicas para manejar ese estrés que se utilizan mucho tienen que ver con la meditación, con la oración o espiritualidad acorde a su conjunto de creencias y valores, a tener pasatiempos que lleven su mente a no seguir rumiando sobre un problema, sino poder tener alternativas de acciones o actividades que le relajen. Pasatiempos hay muchos, las manualidades, pintar, coser, cantar, ¿verdad? Y otra estrategia para manejar el estrés, que es muy importante, tiene que ver con el descanso. Un adecuado descanso siempre va a ser requerido para recuperar fuerzas, energía, para que nuestros sistemas actúen y se recarguen durante el sueño. Y por eso, pues, las alteraciones del sueño siempre se relacionan con ansiedad, angustia, estrés, que terminan o desencadenan otra serie de trastornos en la salud mental. Y esto lo estoy pasando rápidamente porque si bien es casi de libro, pues también hay otras técnicas que vienen siendo muy desarrolladas para manejar ese estrés. Y en los últimos años, una que ha tomado mucha relevancia tiene que ver con mindfulness o atención plena, que de hecho es una de las estrategias que más les recomiendo y sobre lo que hay, digamos que hay buenos portales, buena información, donde permiten conocer aún más sobre esta estrategia y empezar a desarrollarla. No me voy a extender mucho. Yo vengo desarrollando este mindfulness ya hace un tiempo con, digamos que unos buenos resultados, por tanto, por eso la recomiendo y a quien esté interesado en ampliar, después en la presentación al final hay unas referencias a páginas y a documentos que de pronto les puedan servir. Y aquí simplemente es para contarles que esta estrategia se basa en el aquí y en el ahora, en ser conscientes del momento en el que estamos viviendo. Entonces, a través de diferentes prácticas que incluyen una parte de la meditación, pero otra muy importante, el manejo de la respiración, porque en mindfulness
tiene muchos elementos y toma mucho de la teoría que ha venido desarrollándose en los últimos años en neurociencia, en entender cómo se puede, a través de nuestro cerebro, modular y manejar algunas de las funciones del organismo y además cómo se modulan y cómo se logran controlar las emociones, que es uno de los temas que también va a ser siempre muy importante y que está aquí relacionado, que es el de la inteligencia emocional. Y entonces en estas técnicas de mindfulness o de atención plena, se mezclan diferentes actividades, unas tienen que ver con meditación, otras tienen que ver con fijar la atención en lo que se está sintiendo en el momento, en las emociones que se están generando o simplemente en lo que en el ambiente le está rodeando. Y una de esas partes muy sencillitas tiene que ver con respirar. Y cada vez, no solamente desde mindfulness, sino desde las mismas estrategias de descarga emocional que ya les hablaba y que en psicología enseñan, tienen que ver con respirar. Porque al respirar se ayudan a modular, y acá hay muchas personas que son, o creo que en su gran mayoría todos son del sector salud, podrán corroborarlo, que efectivamente respirar ayuda a modular muchos de los sistemas, empezando por sistema circulatorio, la respiración, empieza a estabilizar y en general nos permite llegar a un estado de mayor calma. Y técnicas para respirar parece a veces un poco paradójico que tengamos que aprender a respirar, pero a veces es necesario. Y entonces hay muchas, pero la más sencilla tal vez es recordar hacer la respiración de una manera consciente con unos ejercicios muy sencillos, como pueden ser el de inhalar durante 5 segundos, como lo ven en la figura, sostener durante otros 5 segundos y exhalar. Y hacerlo de una manera consciente, porque cuando respiramos, generalmente estamos haciéndolo de manera inconsciente y lo que estamos haciendo a través de este ejercicio es fijar la atención en el aquí y en el ahora, tratando de que cuando estemos inhalando, cuando estemos respirando, y sobre todo cuando estemos exhalando y descargando, realmente se sienta como si se estuviera descargando todo aquello que está acumulado y que no aporta en el momento. Por eso me voy a tomar estos minuticos, unos cuantos minuticos para hacer este ejercicio. Muchos de ustedes de pronto lo han hecho o muchos de ustedes quizás jamás lo han hecho. Y esta es una parte básica para, como les decía, empezar a regular nuestras funciones, pero también ayuda a regular las emociones cuando hay una alta carga emocional. Entonces, vamos a inhalar, no tienen que cerrar los ojos, no es un requisito, esto se puede hacer en cualquier momento del día, en cualquier momento de la atención. De hecho, es algo que vamos a ver más adelante, que es una de las estrategias sugeridas cuando se manejan situaciones de crisis y de alta ansiedad o de alto estrés en el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es inhalar, que voy a contar hasta 5 y van a inhalar, sostener otros 5 y exhalar en 10. ¿Qué quiere decir exhalar en 10? Expulsar todo el aire para que cuando vuelvan a tomar la siguiente bocanada de aire, llenen completamente sus pulmones y cuando exhalen, sientan que sale todo aquello que carga. Entonces, vamos a inhalar en 5. ¿Listos? A ver, inhalar. Retener. Exhalar.
y van a sentir cómo van soltando. Nuevamente, inhalar, sostener y exhalar fuerte. Una última vez, inhalar, sostener, exhalar fuerte. Repeticiones de esta secuencia realmente traen una diferencia. Y yo simplemente les animo a que lo prueben. Ejemplos de estas pequeñas estrategias hay muchos. Y así como son de sencillas de explicar, pues van a ser importantes recordarlas en el día a día cuando estemos trabajando y llegan a nosotros situaciones de crisis que en su momento nos desestabilizan y donde necesitamos volver a enfocarnos, volver a centrarnos. Por eso, sugerencias como las que de la respiración, como las que acabo de ejemplarizar, hacen parte de esta estrategia que Qualico diseñó para IPS, que incluye información clave de humanización. Y como decíamos que para humanizar, o sea, para hacer los servicios más respetuosos, más cálidos y demás, hay que empezar por uno mismo para poder brindar lo mejor de nosotros en el servicio a los pacientes y en el relacionamiento a nuestros compañeros, pues es importante manejar ese estrés. Y unas de esas recomendaciones son hacer pausas cortas, pero pausas que en aquellos momentos o situaciones de alta carga emocional que generan el estrés, nos permitan nuevamente centrarnos, tener foco y volver a encaminarnos adecuadamente. Entonces, por eso, y aquí está el ejemplo de esta infografía que de una manera simple y sencilla explica la importancia de respirar, hacer esa pauta, e inclusive aquí da otra recomendación que es que cuando se esté inhalando y exhalando de una manera consciente, nos podemos ir dando o diciendo frases para animarnos, frases de afirmación, como el del ejemplo dice, mi cuerpo se está liberando de tensión. Me estoy llenando de paciencia, de paz, de tranquilidad, de alegría, y con eso vamos también generando un cambio en nuestra manera de pensar. Actividades entonces sugeridas son, por ejemplo, para manejar estas situaciones de estrés en el trabajo, mostrar interés en las personas alrededor por lo que están pasando, lo que están pensando, los sentimientos y las situaciones. Y esto también está relacionado con la atención plena. A veces nos centramos tanto en nuestro trabajo que dejamos de ver lo que está ocurriendo alrededor. O como son tantas las cosas que ocurren de manera simultánea, pues no nos estamos dando cuenta sino de un pedacito. Y empezar a poner nuestra atención no solamente en esto que tenemos al frente, sino en lo que nos rodea más amplio, empieza a generar un cambio también en nuestra mente y en cómo abordamos los problemas y en especial las posibles soluciones. Otra de esas actividades tiene que ver con conectarse con esa espiritualidad, cualquiera que ésta sea, su credo o su conjunto de valores y creencias, y hacer una corta oración. En esa pausa, hacer una oración puede ser un refrigerio en un momento de crisis. Otra es, y a mí esta siempre me ha servido mucho, es recordar al menos 5 cosas por las que se está agradecido. Entonces, cuando está en un momento de mucha tensión, respirar y empezar a enumerar. Puedes decirlas mentalmente. Estoy agradecido por, y mínimo 5 cosas por las que hoy puede estar agradecido.
Y créame que el ejercicio de hacerlo mentalmente ya le trae un cambio. Al menos para bajar un poco ese nivel de estrés o ese nivel que le puede entrar de ansiedad, que le puede entrar a generar ciertas situaciones. Y esto es solamente un ejemplo de algunas de esas estrategias que en humanización se hacen para trabajar primero con cada uno de nosotros. Y las otras estrategias, las segundas estrategias, tienen que ver con cómo relacionarnos mejor con los demás. Entonces, lo primero es trabajar con uno mismo. Segundo, trabajar por relacionarnos mejor con los demás. Y en este relacionarnos con los demás, pues implica relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, por supuesto, pero también y con mayor énfasis en relacionarnos muy bien con los pacientes, con sus familiares o sus acompañantes e inclusive sus cuidadores. Y en este aspecto de relacionarnos, pues es fundamental la comunicación. Y yo sé que por eso en los programas de humanización siempre unos temas a capacitar van a tener relación con la comunicación asertiva, con la escucha activa, con comunicar bien el mensaje, en fin. Y me gusta este párrafo de un programa radial y que fue publicado en una red social que dice: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entendernos. Y definitivamente comunicarnos no es tan fácil. Ahora que hay diferentes medios donde la presencialidad en muchos casos ha pasado en un segundo plano, también se constituye un reto para lograr una buena comunicación, el manejo de todos estos nuevos y diferentes medios. Entonces, comunicar siempre va a ser un aspecto fundamental. Y cuando estamos en los servicios de salud y con los pacientes, pues la comunicación va a tener también 2 expresiones muy importantes, una dada a través de las palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, la actitud. Entonces, no solamente va a ser importante la expresión verbal, lo que digamos con nuestras palabras, o la expresión escrita, lo que escribamos, sino la actitud. Y creo que en otro de esos refranes de las abuelas nos decían es que está en el tonito. Y mucho tiene que ver con esa actitud o también con las expresiones no verbales, el manejo del cuerpo, de la postura, de los gestos, de la expresión de la cara. Y ahora sí que se hace más difícil aún porque el reto grande cuando en los servicios de salud requerimos estar todo el tiempo con elementos de protección personal, pues se hace más difícil que el compañero, los colaboradores, los pacientes, los familiares, puedan guiarse por nuestras expresiones no verbales. Entonces hay que reforzar aún más los mensajes de las palabras y la actitud, la manera en que llega ese mensaje y cómo va a ser interpretado al otro lado. Entonces creo que va a ser fundamental siempre recordar que estas maneras de comunicarnos, como se venía dando, ha tenido variaciones importantes y dadas inclusive por los medios tecnológicos que hay que saberlos utilizar. En los servicios de telemedicina, en los servicios de salud que ya están utilizando telemedicina, pues también hay que capacitar a nuestros profesionales
para que puedan tener un adecuado manejo de los sistemas, de la cámara, y que la interrelación o interacción con esos pacientes pues pueda transmitir, comunicar el mensaje adecuadamente. Sin embargo, hay otro aspecto, además de comunicar. Comunicar es que entre las dos partes, un emisor que envía un mensaje y un receptor que lo recibe, hay una transmisión de información, una transmisión de datos. Pero ese conectar puede ser, ese comunicar puede ser muy plano y muy frío. Por eso tenemos comunicaciones que son por internet, comunicaciones que pueden ser oficiales de memorandos o de aspectos técnicos, pero también por ese mismo correo electrónico pueden ser mensajes de amistad, de amor, ¿sí? Porque no solamente es comunicar, sino es conectar. Y conectar ya va un paso más allá. Y el conectar implica establecer un verdadero puente. No solamente que el mensaje llegó, lo que quería decirlo, lo dijo, sino que ese puente que se establece es para poder ampliar las fronteras de una y establecer un puente en una relación con la otra persona, precisamente reconociendo al otro como persona. Y aquí a veces se nos olvida que el paciente es una persona. Y uno de los temas que se ha estudiado en humanización tiene que ver precisamente que cuando los pacientes llegan a los servicios de salud, es como si algo acá en nuestro cerebro le cambiara de categoría y de persona pasa a paciente. Y este cambio, no digo que en todo, ni en todas las personas, ni en todos los casos, pero sí en muchos casos, ese cambio de estatus de persona a paciente hace que se cosifique, o sea, que pierda unas características humanas y se le dan unas características de objeto. Y ahí es donde empezamos a despersonalizar y a perder algo que queremos ahora sí recuperar, y es reconocer a ese paciente como persona y poder establecer un vínculo de persona a persona a través de reconocerlo. Para eso, pues lo primero era comunicarse y este segundo punto es conectar. Y para poder conectar es importante, como veíamos en la anterior diapositiva, reconocer el ser, reconocer a la persona. Y se reconoce a la persona a través de las emociones. Y aquí nuevamente me voy a referir a la neurociencia, donde en la neurociencia se han identificado que tenemos unas neuronas en espejo que nos permiten precisamente reconocer esas emociones ajenas, identificarlas a partir de nuestras propias experiencias. Y esta palabra, empatía, se ha vuelto muy importante porque nos habla de entender mejor a las personas a partir de vernos reflejados, y por eso también el nombre de las neuronas en espejo, de vernos reflejados en los otros, lo cual nos hace ser mucho más sensibles a las necesidades de las otras personas, a sus emociones, y para poder ser más sensible y tener, digamos que más afinado ese reconocimiento de las emociones del otro, pues es importante la escucha activa. Y en la escucha activa estamos hablando de verdad escuchar al otro. A veces, nuevamente, aquí juega la atención plena, como nuestro foco de atención está en otra parte, pues nuestra escucha no es activa y no estamos escuchando al otro lo que nos quiere decir, lo que nos quiere transmitir. De esto se une o se articula a la comprensión y a la observación. Por tanto, escucha activa, comprensión y observación nos van a permitir desarrollar aún más
la empatía, que es esa capacidad de reconocer las emociones de los otros y verme reflejado en ellos para entender mejor su situación, ¿sí? Y esto nos va a llevar, en la medida en que seamos más empáticos, a algo muy bonito que también se está hablando ahora mucho y es de compasión. Y esta palabra me gusta porque compasión también quiere decir con pasión, hacer algo con el corazón. Y esa compasión es la aplicación de la empatía al servicio de ayudar a otro. Entonces, con la empatía identifico las emociones de los demás a partir de mi propia experiencia y con la compasión me lleva a un paso más adelante, ayuda a llevarme a ayudar o a tratar de mejorar la condición de esa persona. Y por eso compasión se está trabajando ahora, no solamente en nuestro contexto salud, sino en muchos otros contextos, porque es importante buscar el bienestar, no solo el individual ni de nuestro círculo cercano, sino en especial el bienestar de los demás. Y este elemento de compasión es el que nos permite movernos hacia un servicio a los demás, que en cada una de las personas que tomó la decisión de trabajar en el sector salud, sea profesional o personal de la salud, pues está muy marcado. Y este sentido de compasión, de movernos a hacer, de movernos a actuar para alivianar el dolor, para ayudar a los demás, pues debe estar siempre presente en la atención en salud y en los servicios que brindamos. Y como todo, pues también hay unos, digamos que unos actividades o unos elementos a trabajar para poder desarrollar la compasión. Y si vemos cada uno de estas tres partes que hemos visto, comunicar, conectar, compasión, están interrelacionadas y son como una secuencia. Y esta última, pues, se alimenta de las dos primeras, del comunicar adecuadamente y del conectar. Y para desarrollar compasión, hay 4 aspectos que son claves e importantes. El primero está relacionado con lo que ya vimos de cultivar la empatía, para comprender y entender mejor esas emociones de los demás, para poder identificar adecuadamente sus necesidades y expectativas. El segundo elemento tiene que ver con reconocer las similitudes con los demás, aquello que tenemos en común y que nos hace más humanos, esas emociones por las cuales puede estar pasando la persona. Y si nos centramos en eso, aprenderemos a ser mucho más compasivos. Por eso, en desarrollar compasión está muy relacionado también con aliviar el dolor, que como veíamos es uno de los 8 elementos de la atención centrada en la persona. Me importa la otra persona y aunque yo no esté sintiendo físicamente el dolor, sí lo puedo entender, verme reflejada y buscar la manera de aliviar su dolor. Y en los servicios de salud, lamentablemente estamos rodeados de esas situaciones que generan dolor, dolor físico, dolor emocional, ¿sí? Y por eso desarrollar la compasión es tan importante para no solamente hacer nuestro trabajo muy bien desde el punto de vista técnico, sino no perder esa condición de calidez y de buen trato. El tercer elemento para desarrollar la compasión tiene que ver con practicar la amabilidad. Y aquí nos estamos refiriendo son a actos generosos que nos hacen personas más bondadosas. Y actos generosos no quiere decir regalar dinero, pues podría ser, pero no es una regla. Actos generosos que nos hacen personas más bondadosas, inclusive es con saludar, tiene que ver con saludar, tiene que ver con brindar ayuda en el momento necesario. Puede estar relacionado con llevar un café al compañero que lleva en turno muchas horas y que se ve agotado. Puede ser una palabra de ánimo o una pregunta en el momento indicado de ¿cómo estás?
cómo te sientes, cómo está tu hijo, cómo está tu mamá, ¿sí? Y eso le da un mayor sentido a todo lo que vivimos. Porque acá hay un principio que no podemos desligar y es que el ser humano es un ser social y necesita de interrelaciones sanas con las otras personas. Y si nuestro medio de trabajo y nuestro día a día es en los servicios de salud, pues nuestra interacción es con los pacientes y nuestra interacción es con nuestros compañeros, donde tenemos muchas oportunidades para practicar esa amabilidad que nos haga unas personas mucho más compasivas. Y el cuarto elemento es perdonar y dejar los prejuicios a un lado. A veces tenemos ideas sobre quién merece y quién no merece ciertas, eh, ciertas actitudes o nuestra compasión. Y precisamente en esos casos donde no queremos saludar, donde nos cuesta más tener actos de bondad, ahí es donde debemos ejercitar aún más esa compasión y dejar al lado de pronto prejuicios o ideas preformadas que a veces tenemos en aras de desarrollar más esa compasión y de volvernos unas personas con un mayor sentido de comunidad y de sociedad. Entonces acá están estos tips que creo que son muy interesantes porque son cosas sencillas. A veces cuando pensamos en estrategias siempre nos enfocamos en comprar, en desarrollar un software, en hacer inversiones, pero vemos también que hay muchas posibilidades de desarrollar actividades y acciones hoy, ahora, a partir de mañana, en los servicios de salud y que pueden ser altamente efectivas sin tener que invertir tanto dinero. Y voy a cerrar esta parte con estas palabras del Dalai Lama, que dice que el amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. Y creo que ilustra muy bien el concepto general de lo que buscamos a través de un servicio de salud humanizado o una atención humanizada centrada en la persona. Y quiero compartirles muy rápido, entonces digamos que ya vimos en esta primera parte como el sustento teórico conceptual, y ahora quiero compartirles a partir de estos conceptos una técnica que desarrollamos en Qualico, que es la técnica 3C, para recordar estos tres aspectos que vimos de comunicar, conectar, compasión, que son muy fáciles y muy, pues con una mnemotecnia que es muy fácil y muy sencilla de asimilar, para recordar que cada vez que nos relacionamos con una persona, estos tres elementos esperemos o queremos que se den: el de comunicar, el de conectar y compasión. Y la técnica 3C, que tiene estas tres Cs, para que la recuerden, quiere decir, y creo que todos me están viendo en este momento, en la cámara: comunicar, conectar, compasión. Y esta técnica de 3C nos refuerza a través de unas pautas de cómo llegar mejor a comunicar, a conectar con pasión al paciente y la familia, con tips que son muy, muy pequeños, pareciera, pero que pueden tener alto impacto. Ejemplo, en el comunicar, salude a la persona mirándole a los ojos. El contacto visual es importante. Y saludar mucho más. Y el paciente lo valora que quien tiene una figura de autoridad, quien le va a atender, le esté saludando. Presentarse con el paciente, decirle cuál es su nombre y el rol en la institución. Que cuando se dirija a los pacientes o a sus acompañantes, utilice un tono de voz adecuado. A veces
sin darnos cuenta, porque es un acto repetitivo, utilizamos un tono de voz muy alto, como gritando, o utilizamos un lenguaje muy técnico que no es de fácil de comprensión para los pacientes ni los familiares. Y también es importante explicar el qué y el por qué. O sea, qué vamos a hacer y por qué hay que hacer ese procedimiento. O qué cirugía le van a practicar y por qué es necesario, más que el cómo. El cómo es la técnica y digamos que pues, el paciente que no es un par, ni el familiar que es un par, pues se va a confundir y es mejor centrarse en el qué y en el por qué. Sobre todo en el por qué es necesario ese procedimiento, ese tipo de intervención, esa cirugía y demás. Conectar, observar la reacción del paciente ante las palabras. Y aquí nuevamente en ese conectar es muy importante empezar a ser cada vez más sensibles y estar más atentos a las emociones que manifiestan, a escuchar activamente, y por eso le dice escuche las preguntas o inquietudes del paciente o del acompañante, y estar siempre muy atentos del lenguaje no verbal. Si estamos ejercitando una escucha activa y mi lenguaje no verbal es miro para otra parte y estoy cruzada de brazos y tengo cara de aburrido, pues ahí estoy transmitiéndole un mensaje, tal vez no el más adecuado a ese paciente y a esa familia. Y en la tercera C, compasión. Cuando le estemos dando indicaciones al paciente, es importante manejar una técnica que se llama la del parafraseo. Le he explicado lo que debe hacer, ejemplo de manejo en su casa, y ahora le digo, cuénteme con sus propias palabras qué entendió, qué es lo que va a hacer, cómo se va a tomar el medicamento. Y nunca preguntarle, ¿entendió? Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, por pena, van a decir, sí, entendimos. Entonces, aquí vamos a ver, en esta infografía también hay unos tips muy claros de pautas para llevar esto de comunicar, conectar con pasión a la realidad. Entonces aquí está nuestra mnemotecnia muy sencilla de las 3 C, comunicar, conectar, compasión. Creo que así nos queda mucho más fácil siempre para recordar. Y aquí tenemos otro ejemplo, no me voy a detener en ellos. Quien está interesado en que les mandemos estas infografías y las puedan utilizar en sus instituciones, nos pueden escribir al correo electrónico, yo ahorita se los voy a escribir en el chat para tenerlas. Y acá está otro ejemplo de la aplicación de la técnica 3C en pacientes COVID en hospitalización. Y esto ha sido realmente bonito porque vemos que todos los días necesitamos aprender y a veces creemos que sabemos comunicarnos con los pacientes, pero en situaciones que han sido complejas y difíciles a veces no es tan claro cómo comunicar y menos cómo conectar. Y esa compasión que se necesita hoy más que nunca en el mundo, pues también tenemos que ejercitarla y manejarla. Yo sé que hasta acá pueden haber muchas preguntas y quizás en un auditorio donde sé que hay muchas personas que son profesionales de la salud pero que trabajan en temas administrativos, pues la pregunta es cómo organizar todos estos elementos que hemos visto para que puedan plasmarse en realidades en las instituciones, en las IPS. Y a esa pregunta la respuesta sería hay que tener un buen programa institucional, programa de humanización o de atención humanizada o de atención centrada al paciente, como le quieran llamar, pero que ese programa institucional le sirva de marco para tener muy claro cuáles van a ser las estrategias que va a implementar la institución hacia los colaboradores. Ya vimos que hay muchas opciones, pasando por capacitación. Ahora vamos a ver otros temas que van a ser importantes de estrategias. Enseñarles la estrategia de las 3 Cs que acabamos de ver. En las estrategias dirigidas a los pacientes, familia, comunidad. Entonces, en el programa institucional van a estar plasmadas estas 3 grandes capítulos o estos 3 grandes segmentos.
uno que nos habla de la planeación estratégica de la atención humanizada, o sea, que nos va a decir cuál es la instancia responsable, si es que hay un líder, o es un comité, o es un grupo, o son varios, o cómo se articula con otras instancias de la misma IPS, como el comité de ética, por ejemplo, o el comité de trasplantes, porque tocan temas que están relacionados con la humanización. Y en esa planeación estratégica es donde el programa va a tener unos objetivos, va a tener unas metas, se van a fijar unos indicadores. Y lo más importante es tener claro las estrategias, qué es lo que se va a desarrollar. Y por eso, algunas de las posibles estrategias que sirven o que pueden dirigirse tanto a colaboradores como a paciente, familia y comunidad, pues tienen que ver con apoyo emocional. En muchas instituciones ya hay grupos o áreas que se encargan de dar apoyo emocional a los pacientes en momentos de crisis. Entonces, por ejemplo, ante el duelo, ante una discapacidad o una noticia que sea bastante difícil de asimilar para los pacientes. Pero este mismo apoyo emocional se puede y se debe dar a los profesionales de la salud en la medida en que lo necesiten y que lo requieran para manejar mejor las situaciones. Otra de las estrategias más utilizadas pues siempre va a ser la de capacitación. Capacitación hay muchos temas. En capacitación está todo lo que ya les he comentado de comunicación y siempre serán charlas al respecto. Apoyo espiritual y para muchas instituciones esta ha sido una estrategia que si bien no aplicará a todos y cada uno de los colaboradores o a todos y cada uno de los pacientes, sí ofrece una alternativa y una opción para aquellos donde ese apoyo espiritual se convierte en un pilar para mejorar y abordar algunas situaciones que pueden generarles mayor estrés y mayor conflicto. Y los grupos de apoyo. Entonces, aquí estoy referenciando 4 estrategias que son transversales, ya sea que aplican tanto a pacientes, familia, comunidad, como a colaboradores. Y los grupos de apoyo, hay muchos tipos de grupos de apoyo. Hay algunos que tienen que ver con patologías específicas y entonces, ejemplo, en enfermedades huérfanas hay grupos de apoyo de familiares que brindan ese apoyo a pacientes y familiares a partir de su experiencia. Hay grupos de apoyo para pacientes crónicos, pero también hay grupos de apoyo para profesionales que están manejando altas cargas emocionales y que necesitan a través de grupos de apoyo con sus pares poder canalizar mejor todos esos sentimientos, toda esa emoción que está generando, por ejemplo, la pandemia o ciertas situaciones de crisis. Aquí hay algunos recursos útiles que les pueden servir, como ya les decía, para reforzar a quien esté interesado las prácticas de mindfulness. Y en general, pues hay varias opciones para poder fortalecer los programas de humanización a nivel institucional. Con esto creo haber dado como una gran aproximación a lo que puede desarrollar al interior de sus instituciones y que pueden aportar en cada una de las acciones o actividades o los roles y funciones que están desarrollando, ya sea que estén en lo asistencial o que estén en lo administrativo. Y pues nada, a todos los que estén interesados en el material, aquí este solamente fue un ejemplo. Ya sé que queríamos mantener 1 hora de capacitación, entonces si están interesados en que les enviemos las memorias y el material, pues pueden escribirme a este correo electrónico y les estaremos enviando la información. Voy a dejar de compartir y voy a abrir por si hay preguntas o comentarios que quieran realizar. Pueden hacerlos a través del chat.
Sí, las infografías las voy a enviar. Las voy a enviar a aquellos que las soliciten, porque pues siempre hay, son muchos, entonces si las solicitan,